Bien, hola, bienvenidos a todos. Supongo que se irá sumando más gente durante la tarde porque el tema es más apasionante de lo que puede insinuar el título. Lo primero es deciros que estamos en Zaragoza, tanto Pepe como yo, porque mañana participaremos en Edutopía 2015 y si alguno se anima y se atreve a venir, simplemente que nos diga que ha estado en este chat, en este webinar, y buscaremos hacerle un espacio, ¿de acuerdo? Empezando ya con el tema, lo primero que quiero aclararos es el título. Estábamos comentando con Pepe que hemos buscado un título modesto, ¿no? La introducción de las TIC en un centro educativo. En la mayoría de centros ha entrado ya las TIC. Otra cosa es cómo han entrado, si se han consolidado y si esa consolidación significa además un progreso constante, una evolución constante en los objetivos que se puede plantear a alguien cuando mejora los objetivos educativos. Y pienso que en ese sentido, y ahí empiezo a presentar ya a Pepe. Pepe es José Manuel, ¿no? Sí. José Manuel Giraldez, es un gallego de pro, aunque es un gallego de pro asentado en Madrid. Y además de ser licenciado en Historia, experto en Historia del Arte y un gran fanático de la tecnología, y entre otras cosas alardeo de que además es un gran dibujante, es un dibujante de cómic. Pero sobre todo es una gran persona y un gran amigo, y a nivel profesional ha tenido la apasionante circunstancia de estar trabajando en un colegio de élite, siendo él el impulsor de la tecnología. Por consiguiente, él ha bregado con profesores, ha bregado con alumnos, ha bregado con padres y ha bregado con directores para conseguir que la tecnología se desarrollase dentro de su centro. Es el colegio base. Supongo que suena a muchos. Está en Madrid, en una de las mejores zonas. Ahora vamos a disfrutar de él. Buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que ni soy tan maravilloso, ni soy tan especial como me ha presentado Javi, pero sí es cierto que llevo muchos años dedicado a ser profesor y unos cuantos, bastantes ya, casi unos 15 dedicados a esto de las TIC. Bueno, como veréis en la portada que soy coordinador emérito, porque ya en la actualidad no coordino las TIC, pero sí he reflexionado mucho sobre su introducción, he charlado mucho con gente que sabía mucho más que yo y, bueno, pues he sacado algunas conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Y la primera idea que tengo es que las TIC no son algo inocente. Con esto que quiero decir, que no son neutrales, que su introducción no depende exclusivamente de que lo deseemos o no, sino que detrás de la introducción, ¿verdad?, de las TIC hay toda una serie de factores que están jugando en este mundo. El primero de ellos que podemos observar fácilmente es el descenso de los precios de la tecnología, que como sabéis hace mucho tiempo que han empezado a bajar a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en los últimos años, y este abaratamiento de la tecnología, ¿verdad?, hace posible, por un lado, su inserción dentro del ámbito educativo, pero por otro lado también hace al ámbito educativo susceptible de ser, digamos, bombardeado por las grandes empresas tecnológicas que buscan nichos de mercado en un momento donde los procesos económicos hacen que los beneficios empresariales sean cada vez más pequeños. Por lo tanto, las grandes empresas tecnológicas de producción de hardware, pero sobre todo de software, están intentando penetrar en el mundo educativo y de ahí, ¿verdad?, que generen toda una serie de ruido mediático. No vamos a entrar ahora en ello porque sería muy largo, ¿verdad? Y además lo están haciendo de una forma muy agresiva, creando necesidades en el sector educativo con la finalidad de vender más. Bien, estas empresas utilizan distintas estrategias a la hora de vendernos, y digo vendernos en el sentido más claro del término, más mercantil. Intentan vendernos
estos productos. Y para ello utilizan una serie de estrategias, ¿verdad?, que, como decía antes, son bastante agresivas y hace que muchas veces en los centros educativos se introduzcan las TIC sin un planteamiento previo, es decir, esto está de moda, nosotros lo ponemos, esto es maravilloso, ¿vale? Estas TIC se ofertan en principio, uno de los elementos de las estrategias es vendernos prácticamente la TIC como un elemento transparente. Y cuando hablo de transparencia, hablo de una transparencia que en realidad es mucho más opaca de lo que parece. Se ofertan solo como herramientas, no mire ustedes. Usted puede meter ordenadores, puede meter, últimamente están las tabletas, para otros sectores los móviles, háganlo, introduzcan esto en sus centros, porque en el fondo no son nada más que herramientas. El niño de ahora ya, bueno, pues en vez de tener un bolígrafo, va a tener un teclado, en vez de tener un cuaderno, tiene la tablet. A ver, sin una mayor reflexión detrás, por lo tanto, el cambio educativo se traduce en realidad como un cambio en las herramientas. Yo soy de los que pasé de la pizarra digital, nunca mejor dicho, de aquellas pizarras de pizarra, que se escribía con un pizarrín, al lápiz, después al famoso lápiz de tinta y por último al bolígrafo cuando yo estudiaba. Yo soy un poco mayor. Esto significa que he visto una evolución tecnológica lo suficientemente amplia y que para muchos profesores es simplemente un cambio de herramienta. Las TIC se presentan como eso. Usted antes utilizaba un lápiz, ahora va a utilizar una tableta. Usted antes utilizaba una plumilla que mojaba en un tintero, ahora va a tener un dispositivo digital. No pasa nada, cambiando la herramienta no se cambia nada. Cambiando herramienta sí se cambian muchas cosas. La segunda de las estrategias es mostrar las ventajas, y lo entrecomillo porque en realidad son unas ventajas muy peculiares, ¿verdad? Tanto para el alumnado como para el profesorado, ocultando así los inconvenientes. Solo se destacan las ventajas. El alumnado, bueno, son nativos digitales, yo diría que son indígenas digitales. Son nativos digitales, ellos esto lo manejan tranquilamente, tú no te preocupes, sí, pero esto no es así. A la hora de la verdad, esto no es así. Y para el profesorado, maravilloso, ya no tienes que corregir, corriges la máquina, etcétera, etcétera. Bien. Más estrategias. La modernidad. La modernidad que parece como panacea que todo lo soluciona. Es decir, el bolígrafo, el libro de papel no es moderno. Lo moderno es el tablet, el libro digital, etc. Y además, utilizando esto, vas a resolver todos los problemas, no vas a tener problemas para utilizarlos. Todo esto, ¿verdad? En realidad, tampoco es tanta verdad. Además, se nos dice, no, mira, esto es inmediato. Tú abres, le das aquí este botón, todo funciona. Es simple, el niño lo entiende, tú no necesitas explicarle nada, es fácil. Mira, yo te enseño a manejar una app en tres patadas. ¿Bien? Esto puede ser verdad, pero esto no significa que uno integre, ¿verdad?, las tecnologías en el proceso educativo. De esta manera se favorece una adopción acrítica de las TIC, en mi opinión. Es decir, nosotros cogemos las TIC, las metemos en nuestras aulas, en nuestros centros, ¿verdad? Pero las TIC no son inocentes tampoco, porque detrás de estas TIC existe un modelo ideológico, un modelo educativo, ¿verdad?, que se está infiltrando con ellas. Por lo tanto, yo entiendo que las TIC deben introducirse de una forma crítica. Hay que reflexionar sobre cómo introducirlas, por qué las introducimos, etc. A esto, ¿verdad?, a estos intereses de las grandes empresas se le añaden los intereses de los centros, que como sabéis, en medio de la crisis actual también están compitiendo, ¿verdad?, por el alumnado.
Y no hablo únicamente de los centros privados, sino también de los centros concertados y públicos. A lo menos, por lo menos en Madrid, esto está sucediendo a la vista de todo el mundo. Es más, la propia Consejería de Educación nos anima a competir a todos en una especie de liberalismo educativo absolutamente destructor desde mi punto de vista. Desde este punto de vista, la introducción de las tecnologías en los centros va ayudando a la consecución de alumnos y, de nuevo, una falta de crítica con respecto a la introducción de las tecnologías. ¿Qué hace el mundo editorial? El mundo editorial ha sido cazado a contrapié, como el mundo de la música, por las tecnologías. Por lo tanto, están haciendo muchas veces cientos de propuestas, miles de propuestas que nunca acaban de cuajar, ¿verdad? Y que actúan con escaso éxito para el profesorado. Muy pocas soluciones se están aportando, es más, las soluciones suelen ser parciales. Bien, ¿y por qué esto es así? Porque las TIC, de introducirse en un centro educativo, implican un cambio. Los cambios se producen en distintos niveles. Un primer cambio se da en cuanto a la organización y a la gestión del centro. Es decir, los centros ya no pueden seguir funcionando de la misma manera que había como antes de esto, porque entonces no se aprovechan todas las potencialidades que tienen. ¿Cuál es el primer aspecto dentro de estos cambios de gestión? El cambio en la gestión de los espacios. A ver, no tiene mucho sentido si decimos que la tecnología rompe los muros y nos permite conectarnos más allá y más acá, ¿verdad?, con el mundo que nos rodea. No tiene mucho sentido que las clases sigan teniendo las paredes que tienen, ¿verdad? Es cierto que hay ahora toda una nueva arquitectura escolar que algunos centros están introduciendo, que utiliza las paredes de cristal. Es muy moderno, pero siguen siendo paredes, ¿verdad? Los nuevos espacios deben ser construidos, ¿verdad?, de acuerdo, o por lo menos repartidos y organizados, de acuerdo con las tecnologías, con la utilización de las tecnologías. Y en segundo lugar, algo en que no se percata la gente o no se le da mucha importancia, es que aparece un nuevo tipo de espacios potenciado por la tecnología, que son los espacios virtuales. Esos espacios virtuales en forma de LMS, de páginas web, etcétera, etcétera, que permiten moverse a todos los elementos del ecosistema educativo. Es decir, esos espacios, por lo tanto, también requieren una nueva gestión. Que antes se gestionaba el espacio físico, el instituto, el colegio, etcétera, etcétera. Ahora hay que gestionar esos espacios virtuales. Y bueno, pues no resulta tan fácil muchas veces. En segundo lugar, aparecen nuevos tiempos que vienen determinados por la utilización de las tecnologías y que deben ser gestionados de otra manera distinta a como gestionábamos los tiempos anteriores. Los horarios, por ejemplo. Los horarios se han roto por la acción de las tecnologías. ¿Por qué? Porque los alumnos pueden acceder libremente a los materiales o al centro virtual en horas que no forman parte del horario lectivo. Por lo tanto, existen nuevos tiempos didácticos donde esos alumnos también reclaman una cierta atención y que se derraman fuera de lo que es el horario tradicional. Hay que tenerlo siempre. En segundo lugar, hay que romper, o las TIC rompen por su naturaleza, y si queréis esto lo podemos hablar muy largamente, pero rompen por su naturaleza la concepción disciplinar tradicional de las áreas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Simple y llanamente porque favorecen la multidisciplinaridad. Por último, existe otra gestión, y por lo tanto hay que gestionar también ese nuevo tiempo. A lo mejor las clases no tienen que durar una hora, pueden durar 2, 3, 4 seguidas. Y en ellas se puede estar trabajando las matemáticas, las ciencias sociales, el arte o la química. Es decir, esto tiene mucho que ver con otra cosa que veremos después, que es la organización del mundo. En tercer lugar, la atención a las familias y las tutorías
se agrandan en cuanto a los tiempos, y es que tenemos que gestionar también esos tiempos, tanto para el alumnado, como para sus familias, como para el profesorado. Bien, también hay cambios en la gestión económica. No se puede pretender que un centro se dote de todos los adelantos tecnológicos en un momento determinado y quede petrificado en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en otras cosas la evolución tecnológica es rápida. Y lo que ayer funcionaba medianamente bien, hoy ha quedado obsoleto y está emergiendo toda una serie de posibilidades tecnológicas nuevas. Fijaros que hasta hace muy poco, ¿verdad?, en un centro contaba con una red a lo mejor de 10 megas, ¿verdad? Y hoy en día ya se cuentan por gigas si lo que tiene es un canuto de fibra óptica, ¿verdad?, de entrada, de bajada de contenido. Bien, esto obliga a tener una tasa de reinversión tecnológica. Me diréis, es que el ministerio, yo no sé lo que dice el ministerio, yo sé que es necesario que exista, ¿verdad? Y además es necesario que exista un técnico informático. El coordinador TIC, luego lo veremos, no es un técnico informático. Quien tiene que ser el cacharreo, el que se encargue de solucionar los problemas, tiene que ser una persona dedicada exclusivamente a eso. Y que además esté formada para eso. El resultado no sé cuál es, no sé si hay que pagarle, si el Estado lo va a asumir, si los centros lo van a asumir o no, pero es que si no, no se integran correctamente. Por eso digo, es necesario un cambio en la gestión económica. Pero también es necesario un cambio en la gestión de la coordinación del centro. ¿Por qué? Porque ahora existen nuevas posibilidades de coordinación. Existen las intranets, existen los centros de mensajería que nos ponen en relación, existe la posibilidad de informar inmediatamente de cualquier incidente que surja en un curso, informar digamos, a un centro de recepción de datos, etc. También la relación con el alumnado de las familias cambia, obligatoriamente. Es decir, si yo tengo un alumno que quiera hablar conmigo, lo podemos hacer vía vis a vis, si tenemos tiempo, si podemos en ese momento. Lo podemos hacer de forma tecnológica, a través de Skype, a través de los Hangouts de Google, a través del FaceTime que llevamos en nuestros teléfonos móviles. Hay miles de momentos, ¿verdad?, de ese tiempo del que yo hablando, en que esa relación se puede hacer con el alumno, esa tutoría con el alumno. Pero también podemos extender ese mundo al de las familias. Me diréis, solo faltaba. Si ya no tengo tiempo en el centro, voy a tenerlo fuera para él. Bueno, todo depende de cómo se gestione y cómo se utilicemos los tiempos, ¿no? Pero también es necesario coordinar la relación que tenemos con las instituciones educativas y con otros centros. Porque una de las ventajas que tiene el utilizar las TIC es que las paredes se nos rompen. Y puedo estar trabajando igual de cercanamente, ¿verdad?, con un profesor que está en Almería, como con otro que está en La Coruña, en Oleiros o en Oviedo. Esas posibilidades que me abren las TIC tengo que aprovechar. Puedo realizar, y yo os diría que hay ejemplos realmente maravillosos, puedo realizar proyectos colaborativos, donde estamos trabajando lo mismo, pero estamos trabajando a cientos, inclusive miles de kilómetros. Puedo citar uno que conozco con un centro gallego que está trabajando con gente de Buenos Aires, en un proyecto, ¿verdad?, común. Eso también hay que gestionar. La verdad es que es una gestión bastante interesante y bastante gratificante. Por otro lado, las TIC generan la necesidad de que el centro realice cambios en la gestión del mundo de las normas, las actitudes y los valores. Las TIC, desgraciadamente, hace muy poco tiempo tenemos una noticia de una chica en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que se suicida por sentirse acosada por compañeros suyos. Bien, no voy a incidir en lo negativo, vayamos a lo positivo. Es necesario regular las conductas
que se derivan de las posibilidades de las TIC. Puede que, y no estoy hablando de pues eso, de los casos de grooming, de los casos de sexting, de los casos de phishing, no, estoy hablando de las posibilidades reales, es decir, el hecho de que yo en clase saque mi móvil, a lo mejor, para realizar un cálculo matemático. O que utilice mi móvil, me conecte a la wifi del centro, con la finalidad de consultar un determinado detalle, de mandar un correo a un profesor, etcétera, etcétera. Bien, todo esto debe estar regulado. Y por lo tanto el centro tiene que gestionarlo. Evidentemente, y gestionarlo significa prohibir. No hay móviles en los centros. Esto es lo más fácil. Sino, ¿cuándo se va a utilizar el móvil? ¿Para qué se puede utilizar el móvil? ¿Cuándo debes utilizar el móvil? Bien, también aparecen, con las TIC, aparecen cuestiones que son importantes, como la etiqueta. ¿Cómo debemos dirigirnos a los demás? ¿Qué debemos decir? ¿Qué no podemos decir? ¿Cómo debemos expresar? Pero también aparecen formas de trabajar posibles, colaborativas. Y esto también hay que enseñarlo, valorarlo. Hay que decirle a la gente que es positivo y que en ese trabajo hay que utilizar unas determinadas formas de expresión. De la misma manera que enseñamos a los niños a no llamarle imbécil al que tiene al lado, sino decirle, no estoy de acuerdo contigo, a lo mejor lo que hay que enseñarles también es cómo debes expresarse a través de la red. Por último, algo importantísimo y que desgraciadamente le estamos haciendo muy poco caso, es la promoción de la identidad digital del alumnado. Es decir, la huella digital, el trazo digital que vamos dejando y que están dejando ya, no es que lo vayan a hacer pasado mañana, es que ya lo están dejando en las redes con sus intervenciones, ¿verdad? Les va a acompañar todo. Enseñarles a ser responsables con su nombre, con su imagen, ¿verdad? Es muy importante y esto lo estamos dejando de lado. Pues bien, el centro debe incorporarlo si quiere responder al mundo en el que vivimos. Bien, que los cambios en las políticas educativas y en la organización del currículum son necesarios es evidente, ¿verdad? Los centros tienen muy poca autonomía para decidir el currículum que quieren llevar a cabo. Se les da prácticamente ningún tiempo, ningún espacio para hacer. Los centros deben poder flexibilizar los horarios para acercarse al mundo en el que viven, al mundo real, ¿verdad? También es evidente que los contenidos que tiene que trabajar un profesor son muy pequeños. Bien, desgraciadamente o por suerte, yo creo que por suerte, y aquí es donde encontramos las mayores resistencias, es necesario cambiar las metodologías. Las TIC obligan a cambiar las metodologías, si no las TIC se convierten en una rémora para una clase tradicional. No voy a discutir ahora qué tipo de metodologías, si las emergentes, si las ya emergidas, pero es evidente que el trabajo colaborativo tiene que estar en la base de esas nuevas metodologías, que el trabajo por proyectos debe estar ahí, me da lo mismo que sean proyectos que problemas o que retos, que evidentemente tiene que estar ahí la clase dada la vuelta, like classroom, etc. Bien, también es necesario, si cambiamos la metodología, si cambiamos los contenidos, cambiar la evaluación. Nuevos instrumentos, nuevas formas de evaluar y nuevos tiempos de evaluación. No tiene sentido en absoluto utilizar una evaluación tradicional en un momento donde podemos casi dar respuesta al segundo del trabajo de nosotros. Evidentemente, el centro debe establecer nuevas relaciones con el ecosistema educativo. ¿Por qué? A ver, esto tiene que ver con las posibilidades que nos abren las tecnologías. En primer lugar, los tres elementos de la comunidad educativa, familias, profesor o centro y alumnos,
tienen que establecer nuevas relaciones. Y esas nuevas relaciones las posibilita precisamente la tecnología. Y esas relaciones han de ser mucho más flexibles. Para eso tenemos instrumentos que enriquecen esa comunicación. En segundo lugar, hay que integrar a las instituciones y a las familias en el crecimiento del centro y sus actividades formativas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente: el centro tiene que abrirse, tiene que conectar con otros centros, con las instituciones de su entorno. Centros que pueden ser, lógicamente, los más cercanos, pero también los más lejanos. Y en esta dinámica el centro se crece y se abre al exterior. Un centro que se quede en donde está va a tener muy poco éxito. Bien, y ahora vamos a un poco entrar, me queda tiempo, ¿no? Ahora tienes que ser una persona ahora. Vale. Vale. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los pilares sobre los que debe fijarse el cambio educativo que supone la integración? Bien, el primero del que tenemos que hablar es el compromiso de la dirección del centro. Desengañémonos, si el de la dirección no está por la labor, podemos tocar el tambor, ser los mejores o tocar la corneta, que el centro no va a integrarlas. En segundo lugar, la formación del profesorado. Los profesores, en su mayor parte, no están lo suficientemente formados como para integrar directamente las TIC en sus aulas y en su trabajo. Y la formación no es una formación técnica. Lo veremos más adelante, es una formación mucho más integral. En tercer lugar, el papel del coordinador. ¿Qué va a hacer el coordinador TIC? ¿Quién es ese señor, verdad, que he definido antes que no es un cacharro? ¿A qué debe jugar este sujeto? Y por último, la selección adecuada de la tecnología. No toda la tecnología es válida, no toda la tecnología nos sirve, no toda la tecnología nos facilita la tarea, ni debe ser integrada. A ver, el compromiso de la dirección. Vamos a ver, si todos tenemos experiencia de tratar con direcciones en los centros, ¿verdad? Y esas direcciones pueden ser muchas veces coadyuvantes a que nuestro trabajo como integrador de las TIC funcione, o pueden ser letales. Por eso digo que es necesario que la dirección apueste por el cambio, porque son ellos principalmente, el equipo directivo, los que deben garantizar la integración de las TIC. Son ellos los que deben promover el cambio, pero no solo entre el profesorado, sino también entre el alumnado y las familias. Y además, deben crear, o ayudar a crear, una cultura de centro favorable a esta nueva realidad que es la integración. Sin ellos no se va a conseguir nada. Existen 24.000 ejemplos, desde el directivo que por contentar a todos no contenta a ninguno, hasta el directivo autoritario que dice las cosas tienen que hacerse así, de esta manera y solo de esta, y al final los resultados no son acordes con el trabajo de la gente ni cosas así. En tercer lugar, son fundamentales porque son ellos los que tienen que garantizar los recursos materiales y humanos necesarios. La introducción de las TIC no es una cuestión solo del señor que es el coordinador. La introducción de las TIC es cosa de todos, pero debe haber un grupo de personas que se encargue más directamente de ese cometido. Y ese grupo de personas debe tener recursos materiales. Y no me estoy refiriendo solamente al dinero, me estoy refiriendo a los tiempos. Uno no puede ser un coordinador TIC con 24 horas diarias de trabajo. Bien, por último, a la dirección le corresponde el seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto. Es decir, la dirección debe estar informada en todo momento de cómo va el proyecto
y hacer un resumen final para ver exactamente hasta dónde hemos llegado, desde dónde hemos partido, qué objetivos teníamos al principio y dónde estamos. Si la dirección ni se entera de por dónde van las cosas, malamente se van a hacer las cosas, porque entonces sus prioridades están en contraparte. Yo creo que hoy en día la introducción de las TIC, y digo una buena introducción de las TIC, es el objetivo prioritario de cualquier tema. Porque eso es lo que garantiza, en el sentido que venimos hablando, es lo que garantiza el cambio y la innovación pedagógica. Segundo lugar, la formación del profesor. A ver, sobre esto, no quisiera que nadie se sintiera afectado, pero parto de la idea de que hay muy poca formación entre el profesorado y mucha información. Tenemos docentes altamente informados, pero muy poco formados. Por eso, por lo menos en las etapas en que yo trabajo, secundaria y bachillerato, creo que es necesario una formación dirigida a adquirir las competencias didácticas generales y también las competencias específicas didácticas dentro del área. Yo no sé al resto, pero yo como profesor no fui, es decir, yo estudié historia del arte, y en ningún momento se me dijo cómo tenía que dar clase. El primer día llegué, me soltaron allí y me dijeron, este es el libro, esta cosa que hay aquí delante para los alumnos, y ahora tú apáñalas. Bueno, gracias a Dios que tuve muy buenos amigos que me enseñaron, y tuve el interés necesario en, bueno, pues hacer posteriormente un máster sobre didáctica de mi asignatura, etcétera, etcétera. Si no, hubiera salido del proceso de trabajo como profesor sin saber nada más. Esto quizás en primaria e infantil sea menos acuciante, pero sigue siendo necesario adquirir esas competencias. También hay que adquirir una serie de competencias TIC, ¿verdad? Entre las cuales está el dominio de programas y aplicaciones de la web 2.0. Hoy en día es fundamental, ¿verdad? Así como el dominio del trabajo en red, ¿no? De las herramientas de trabajo en red, etcétera, etcétera. Y como no, la identidad y ciudadanía digital. Si nosotros no estamos enterados de eso, si nosotros no lo practicamos en nuestras vidas, ¿cómo se lo vamos a enseñar a nuestros alumnos? Yo recomendaría en este punto acudir a una presentación del doctor Pere Marqués que habla precisamente de estas competencias y las sintetiza de una manera que para mí resulta tremendamente clara. Desde mi punto de vista, la formación inicial del profesorado debe modificarse. En las escuelas de magisterio, ya no se trabaja, o en muy pocas de ellas se trabaja hablando de las TIC, se ha vuelto, todas las asignaturas de formación en TIC, etcétera, etcétera, en general se han disuelto y hay muy pocos, realmente muy pocos lugares donde un maestro salga de una cierta formación. Pero además de esa formación inicial, debe haber una formación continua del profesor. Los cambios son vertiginosos y el profesor debe estar atento a esos cambios, separando, digamos así, lo que es el grano de la paja. Pero debe estar atento a esos cambios y, por lo tanto, tiene que estar formándose. Desde mi punto de vista, entiendo que esta formación se puede realizar de dos maneras. En pequeños grupos en el centro, no está, vamos, a mí no me parece mal ir de aquí para allá en congresos y tal, pero generalmente es cuando uno quiere formarse realmente bien, se forma en el centro, en pequeños grupos, ¿verdad? O bien a nivel individual, utilizando pues las posibilidades que nos dan hoy de cursos gratuitos, los famosos MOOC, etc. El coordinador TIC. Para mí es una pieza fundamental. El coordinador TIC, les decía antes, que no es un cacharrero, sino es el dinamizador
de la innovación en el centro. ¿Por qué? Porque a través de su trabajo, digamos, que se va a poner en marcha la innovación en múltiples ámbitos, entre ellos el pedagógico, didáctico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, las TIC exigen o llevan de sí la necesidad de cambio. Y por lo tanto, el introductor de esos cambios, el señalizador de las direcciones hacia donde se debe progresar, suele ser el coordinador. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues yo creo que eso está más o menos bastante claro, ¿no? Debe ser el que elabore el proyecto TIC, que después revisará la dirección del centro y volverá a bajar hacia el profesorado. Debe ser el encargado de su seguimiento. Yo durante muchos años lo hice a través de encuestas, etcétera, etcétera, tanto a los alumnos como al profesorado, como al equipo directivo, y son realmente útiles. Uno va viendo exactamente en qué punto del recorrido está. Normalmente debe ser el que elabore el plan de formación del área, porque es el que más conoce, el que tiene mayores relaciones, etcétera, etcétera, y puede, además de mayor información, puede tener más o menos claro por dónde debe seguir. Y por lo tanto, además apoya y aconseja al resto de los profesores. Esto es una labor que se puede realizar no de forma, no de manera formal, sino de manera absolutamente inevitable. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, y en mi caso fue así, es muy interesante crear un grupo TIC, un equipo de profesores que se encargue de desarrollar la investigación y la extracción de las TIC y en las aulas. Trabajar solo es tristísimo y muchas de las veces lleva a tirar la toalla. Si hay un grupo de personas que actúen de forma síncrona con tu trabajo, las cosas van bastante. En mi caso, la creación de este grupo nos permitió avanzar mucho más rápido de lo que lo habíamos pensado. Y, por otro lado, es el encargado, insisto, por su mayor información, no porque le caiga así del cielo, de establecer y desarrollar canales de comunicación entre el centro y el exterior. Y este establecimiento es muy importante. Es, por un lado, permite que lo que se hace en el centro sea conocido y reconocido fuera de él, y por otro lado, el exterior va penetrando en el centro. Si no, los centros se convierten en islas de incomunicación. Por último, tendríamos que hablar de una selección adecuada de la tecnología. Vamos a ver. No toda tecnología, como te decía al principio, considero que sea. Lo primero que tenemos que garantizar es la conectividad. ¿Por qué? Porque la conectividad es indiferente al tipo de tecnologías que tengamos. Me da lo mismo que sean móviles, que sean tabletas, que sean ordenadores, que sea lo que sea. Si no tenemos una buena conectividad, se acabó lo que se daba. En segundo lugar, una buena conectividad facilita el desarrollo del proyecto. Es decir, en vez de encontrarnos con obstáculos, lo que nos vamos a encontrar es con una alfombra mágica que nos va a ir transportando a lo largo del proyecto de una forma suave. Y por último, es el gran caballo de batalla con el que debe lidiar un coordinador TIC. Las quejas continuas de sus compañeros y de los alumnos de que aquello no va, que el ordenador no se conecta, que la tablet no funciona, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay conectividad. Hoy en día, con la fibra óptica, empieza a resultar más fácil esa conectividad. A la hora de elegir una tecnología o unas tecnologías, yo creo que hay una serie de criterios que yo he resumido en 3, pero que se pueden hacer muchos más. Primero, estén adecuados a la edad del usuario. Evidentemente, no le vamos a poner en manos de un niño de 3 años un superordenador que cuesta 1000 y pico de euros.
a lo mejor lo suyo es utilizar una pequeña tablet que para lo que tiene que hacer, ¿verdad?, funciona. Pero, por ejemplo, a partir de cuarto de la ESO, las tablets son unos artilugios bastante pobres, ¿verdad?, para hacer las cosas que pueden hacer los chicos de esa edad. En segundo lugar, cuando elijamos una determinada tecnología, yo creo que la debemos hacer, o lo debemos hacer en función de las necesidades didácticas. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa tecnología? ¿Tiene sentido gastarnos el dinero en esa tecnología concreta y no en otra? ¿Por qué? Estas preguntas debiéramos realizarlas antes de comprarla. Es bastante frecuente, por lo menos yo lo he visto con bastante frecuencia, que los centros dicen oferta de la tablet X. Y cuando la tablet X está de oferta, entonces se compra la tablet X para todo el centro, porque además nos dan estos beneficios, etcétera, etcétera. Todo este ruido del que hablaba al principio de la presentación influye. Pues yo creo que no. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Esta tecnología nos sirve? ¿O esta tecnología nos sobra? ¿O esta tecnología se nos queda? Por último, yo creo que otro de los criterios sería la generalización y la simplicidad. Generalización, es decir, puede haber algunos software que sean maravillosos, pero que solamente corren en determinado tipo de dispositivo. Realmente, lo más cómodo para un centro es cuando pues el software es común a distintas marcas y es soportado por distintas plataformas. Lo mismo con la simplicidad. La simplicidad, cuanto más simple, más fácil de gestionar. Lo contrario, a donde nos lleve es a tener continuos problemas, ¿verdad?, con las máquinas y de rebote con alumnos y profesores. Desde mi punto de vista, ¿qué sería básico en un aula? Pues una combinación de una pizarra digital interactiva. Hoy en día hay televisores digitales interactivos. Yo no sé exactamente las ventajas de ambas, no he comparado las ventajas de ambas tecnologías, pero bueno, pueden establecerse. De una plataforma educativa, las hay gratuitas, de Moodle. Cada centro debe elegir entre aquellas que hay en el mercado. Las hay propietarias y las hay no, uno puede elegir lo que quiera. Un sistema de sonido adecuado y un repositorio de contenidos que desde mi punto de vista deben ser abiertos y que puedan ser modificables por el profesor. Y en última instancia, tender hacia aquel mundo del buyer, es decir, traiga usted aquello que usted tenga, es decir, aporte usted la tecnología. ¿Por qué? Porque al final va a resultar el más económico y el más cómodo para nuestros alumnos. Bien, aquí os dejo una presentación que citaba antes del profesor Pere Marqués, donde aparecen esbozadas estas ideas que os decía sobre las competencias. Creo que verlas no le hace daño a nadie y además creo que están muy bien sintetizadas y son, por lo menos a mí me han servido mucho a lo largo de este tiempo. Y pues muchas gracias, estoy a su disposición. Bien, muchísimas gracias en primer lugar. Se abre el turno de palabras. Recordad que luego podremos continuar por Twitter, pero ahora mismo podéis preguntar a Pepe cualquier cosa o discutírsela tranquilamente. Yolanda nos pregunta, dice, de todos los cambios que has mencionado a nivel de centro, espacios, tiempos, gestión, currículo, ¿qué orden y qué prioridad darías a cada uno? Depende mucho de los centros. Cada centro es un mundo y sobre ese mundo hay que actuar. Pero yo los cambiaría, iría cambiándolos poco a poco, pero todos al mismo tiempo. Creo que el más urgente, sobre todo por la angustia que producen los profesores, es el cambio curricular. Es decir,
los profesores en general tienden a tener una programación real, no estoy hablando de los que escriben para las instituciones educativas, sino la real que se vive. Creo que lo primero que hay que animar al profesorado es a seleccionar el conjunto de contenidos curriculares y a intentar nuevas metodologías en el aula. Y eso implica también cambiar los sistemas de evaluación. Una vez que uno entra en esa dinámica, la vida se hace mucho más fácil para el profesor. Y os lo digo por experiencia, es decir, yo siempre lo digo, en el año 91, que fue el momento en que interactué por primera vez con la tecnología, digo así como profesor y tal, ¿no? A partir de ahí, en mis clases empezaron a sufrir un cambio. No sé si todo para bien, pero... y yo empecé a sufrir un cambio y a plantearme otras cosas. Y eso me llevó a reducir, a cortar, digamos así, el currículum para centrarme en lo que yo consideraba esencial y a utilizar nuevos mecanismos de evaluación con los alumnos. Y esto me permitió ir mucho más tranquilamente por la vida y empezar a utilizar o a cambiar en otros aspectos. Sin este cambio y sin el apoyo de la dirección para este cambio y sin el estímulo de dirección en el sentido de, mire usted, salga de su aula, únase al profesor que tiene al lado, que está dando usted lo mismo, pero él desde el punto de vista de la literatura, usted desde el punto de vista de la historia, hágalo, pruébelo, inténtelo, sin estos estímulos de la dirección y sin esta libertad para actuar, es muy difícil después establecer otros cambios. No sé si he respondido correctamente. Esta sería para mí la prioridad. A partir de ahí, la gestión del centro tiene que empezar a cambiar. Tiene, sobre todo a nivel de normas, insisto, no deben basarse en la prohibición, sino en dialoguemos y negociemos con el alumnado qué es lo que debe ser. Y el centro debe crear esa cultura. Una cultura no solo de la negociación, sino también una cultura donde las TIC estén integradas y se consideren normales, se consideren un elemento más. Y por último, digamos, los espacios y los tiempos. Los espacios es quizás lo que parezca más cosmético, pero no es verdad. El cambio en el espacio tiene una función importante. El problema es cuando cambiamos los espacios, pintamos las clases de amarillo, le ponemos dos paredes de cristal y creemos que ya tenemos el colegio moderno, sobre todo porque le permitimos a un par de alumnos salir, sentarse en un sofá y utilizar ahí el ordenador para resolver un problema sobre los mismos. La arquitectura escolar debe responder a otras necesidades. Tiene que haber espacios donde los alumnos puedan hacer trabajos en grupo, tiene que haber espacios donde los alumnos puedan trabajar por parejas, debe haber espacios en los que se pueda fusionar más de una clase, a lo mejor 2, 3 clases con 1 o 2 profesores, es decir, tiene que ser otra cosa. Clara pregunta, ¿en tu centro se utilizan las TIC de una manera totalmente dirigida por los alumnos o dais libertad en su uso? Y Yolanda nos dice, ¿cómo se puede lidiar a justificar que se cumpla con el requerimiento oficial de consejerías en cuanto a currículum? ¿Podemos ser delincuentes fuera de la ley? ¿Cómo utilizáis vosotros en el centro las TIC? ¿Y debemos ser unos ilegales? Te diría que no. Creo que dentro del propio currículum existe la enorme posibilidad de seleccionar los contenidos. Es más, incluso de seleccionar el orden en que uno desea que vayan esos contenidos. Lo que pasa es que los profesores muy pocas veces programamos de acuerdo con estas posibilidades, sino que nos servimos básicamente de los libros como guías.
en vez de seguir nuestra razón y nuestra experiencia, lo que seguimos es el dictado de otros. El currículum, oficial, los decretos no son nada más que unos enunciados. La profundidad en que nosotros demos esos enunciados, ¿verdad?, será la que nosotros queramos. En todos sitios hay la guerra de los 100 años, pero nadie nos dice si con 2 líneas nos llega o tenemos que darle la extensión de una enciclopedia. En ningún lugar nos marcan exactamente todos y cada uno de los contenidos. Esos todos y cada uno de los contenidos nos los marcan las editoriales. Unas de una manera, otras de otra. Por lo tanto, tenemos una libertad, utilicémosla. En segundo lugar, con respecto a mi centro y al trabajo, decía que estoy jubilado, pero es verdad, solo a medias. Estoy con lo que se llama un contrato a relevo, por lo tanto sigo asistiendo al centro y sigo trabajando en el centro algunas horas a la semana. Bien, ¿cómo utilizamos las TIC? Nosotros hace como 12, 13, 14 años, ya no se me han ido las fechas, empezamos un proceso de implementación de pizarras digitales interactivas. Y empezamos de una manera un poco atípica, que fue introducirlas en secundaria, porque era el lugar donde estábamos concentrados en los profesores que teníamos más interés por las nuevas tecnologías, y después la extendimos hacia arriba y hacia abajo. A partir de ahí, una vez que más o menos se dominaba ya el uso de la pizarra digital a distintos niveles, por supuesto, iniciamos la introducción del 1 por 1. Yo creo que fuimos de los colegios pioneros en Madrid en poner un portátil de aquellos que se llamaban netbook al servicio de cada alumno. E instalar redes y todo esto, y por eso os hablaba de la conectividad y los problemas que nos dio. Y en la actualidad, en determinados cursos, desde primero a sexto de primaria y de primero, que yo sepa, hasta segundo de secundaria, se están introduciendo. Bien, esto es la evolución normal. Entre nosotros hay muchos profesores que somos partidarios del mobile learning, ¿verdad? Y utilizamos esas tecnologías cuando son necesarias para que los alumnos aprendan. Entonces, es un poco al libre albedrío de cada profesor. Todos tienen que utilizar el netbook o la tablet, pero luego ya la utilización de los móviles, os puedo decir que no nos causan grandes problemas, más allá de tonterías. No hemos llegado a casos graves en ninguna manera del uso de los móviles. Lo más grave de todo es que estos chicos, que son muy listos tecnológicamente, se comían toda la wifi utilizando los móviles y nos dejaban alguna clase sin conexión. Pero bueno, eso ya se ha solucionado. Por último, lo del grupo tecnológico, yo creo que es fundamental. Es fundamental porque es un grupo de apoyo, es fundamental porque es un grupo de resistencia. Y es fundamental porque en grupo se aprende mejor. Lo que no sabe uno, lo aprende el otro. Te puedes especializar. Yo tengo una compañera que se especializó en Moodle. No es que los demás no sepamos usarla, pero ella sabe mucho más que los demás y nos da consejos. Yo me especialicé en el uso del teléfono móvil y en la pizarra digital y apoyo a otros. Tengo compañeras que en primaria están empezando, el primer curso de primaria, están empezando a utilizar la robótica y, bueno, nos ayudan a los demás a entender todo. Quiero decir, yo creo que es un grupo de apoyo, creo que es un grupo de resistencia, como decía, frente a los desastres que te pueden venir encima, simple y llanamente porque un día se cae la conexión. Yo la llamo la penúltima pregunta. Es una pregunta doble formulada por compañeros. Alguien nos dice, gracias por la clarificadora presentación. Mi pregunta, si no se puede proponer un cambio de las dimensiones que has presentado, ¿hay posibilidad de proponer por un profesor o un grupo de profesores un proyecto piloto? Y en ese caso, sin tener garantizadas ninguna de las colaboraciones de las que hemos hablado, dirección, todo el claustro, la cultura del centro,
¿Por dónde empezarías? En esas condiciones es imposible, y espera que te leeré la otra que también va en la misma línea, y que viene de un elemento de la dirección del centro que quiere cambiar el centro, pero que se encuentra con un problema, y es, si no existe el consenso para introducir esas tecnologías en el centro, ¿por dónde podríamos empezar a propiciar el cambio? Yo pienso que ambas son dos formas de formular la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezo cuando no tengo una base sólida, pero estoy convencido de que debo hacerla? Yo decía que en mi caso yo no tuve el problema porque fue la dirección quien inició el cambio. La verdad es que fue un inicio muy pequeño, pero que fue en realidad el germen de un gran cambio. ¿En qué consistió el inicio? El inicio consistió en decirme, hemos estado en una feria de educación y hemos visto una pizarra digital. ¿Queréis probarla? Y en aquel momento éramos solamente 2 profesores los interesados por esta cosa y dijimos, bueno, pues la probamos. ¿Dónde la probamos? Oye, pues en nuestra clase porque somos los que más la vamos a usar. Hasta entonces, generalmente las pizarras digitales llevaban muy poquito tiempo en el mercado. Normalmente se ponían en las salas de informática. No sé por qué, pero se ponían ahí. Y entonces le empezamos a usar. Claro, empezar a usarla, verle las posibilidades y aconsejar a la dirección que cambiase, que intentase introducir más en el centro. En aquellos momentos era un buen momento económico, pues fue el comienzo de este cambio. Pero después, evidentemente, te tienes que enfrentar a varias cosas. La primera de ellas, el resto de los profesores, que te mira como si fueras un extraterrestre. ¿Qué quieres que haga qué? Por otro lado, también te enfrentas a la dirección que dice, oye, que el cambio no suponga otros cambios negativos. Y entonces aparece lo que desde mi punto de vista es muy importante, que es cuando te dicen, bien, hazme un proyecto y lo llevamos a cabo. Y aquí tenéis a este señor que se sumerge de lleno. En aquel momento el mundo de las tecnologías y la pizarra digital se sumerge de lleno, asiste a conferencias, asiste a congresos, se desplaza buscando información y al final lanzas un proyecto. Un proyecto en el cual procuras minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Buscas el máximo de consenso, pero sin que eso sirva, es decir, que si no hay consenso no hacemos nada. Evidentemente, eso no puede ser. Entonces, yo creo que lo que hay que empezar es empezar despacito, empezar la gente que queremos empezar. Y yo creo que esto es importante, la creación de ese pequeño equipo. Creo que algunos profesores decían, ¿no? O una de las preguntas decía que somos unos pocos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Y hay que empezar por ahí? Pues claro que hay que empezar por ahí. Empezar unos poquitos para que después la innovación se difunda. A ver, todos sabemos que el aprendizaje por proyectos, el trabajo colaborativo, es algo casi tan antiguo como finales del siglo XIX, si no me equivoco. Y está empezando a ponerse en marcha ahora, en algunos centros. Bueno, las cosas de Palacio van despacio. Con respecto a la dirección, ¿qué puede hacer? Actuar de dirección y decir, bueno, vamos a iniciar una línea, ¿quién quiere entrar en esta línea? ¿Quién quiere apoyar? Y claro, y esto, a ver, no recuerdo ahora la conferencia, pero yo creo que fue en el año 90 y algo. Se la oí a Diego Sobrino, un profesor de la Universidad de Navarra, que decía, la dirección debe apoyar, ¿verdad?, dándole facilidad a aquellos profesores que realicen la innovación. ¿En qué sentido? Él lo hablaba en sentido de tiempos.
Bueno, pues si estos señores se van a dedicar a la innovación, les vamos a mejorar los tiempos, a lo mejor les vamos a quitar un par de clases. Le diréis, no, porque entonces otros se quejan. Bueno, pues que se quejen, que hagan ellos otra cosa, otra propuesta. Pero normalmente no va a ser así. Lo que no podemos es quedarnos quietos porque hay quien no quiere moverse. Lo importante es decir, hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a empezar a andar. Evidentemente, andar no significa pisar a los demás, pero andar significa no quedarse quietos porque a los demás les resulta más cómodo entrar en su situación de confort, en su zona de confort. Y entonces no hacemos nada porque ellos tampoco hacen nada. Yo creo que para el que desde abajo dice somos pocos y queremos hacer algo, pero hay muchos que no quieren, mi consejo es empezar. ¿Cómo? Por lo que tengáis más fácil, por lo que contéis con la complicidad de vuestros alumnos, porque ellos serán los mejores difusores de vuestra innovación. El alumno que se divierte en clase, el alumno que aprende en clase, es un buen difusor. Con respecto a los que preguntáis desde el punto de vista de la dirección, mirad, actuar de dirección, marcar las líneas, favoreced a aquellos que quieren hacer un cambio. Por supuesto, que el cambio no sea cosmético, no es, no, yo quiero que todos mis alumnos utilicen iPads y encima tengan 18 apps. No, no se trata de eso. Se trata de qué vas a hacer tú con esos iPads para que tus alumnos aprendan. Ese es mi consejo y sobre todo un consejo para los dos extremos del segmento. Paciencia, kilos de paciencia. Nos quedan dos preguntas en el tintero, no era la penúltima. Yolanda nos dice, mencionamos antes que se deben construir nuevos espacios físicos. Además del virtual, ¿alguna sugerencia? ¿Existen casos de éxito aquí en España? ¿De nuevos espacios o de espacios reinventados? Y la otra pregunta que nos dejan es, creo que una de las principales dificultades siempre ha sido la evaluación. Si ahora incorporamos las TIC al currículum, ¿deberíamos evaluar las nuevas habilidades que éstas favorecen, llamadas habilidades del siglo XXI? ¿O continuar evaluando los contenidos con los que evalúan a nuestros estudiantes en las pruebas estandarizadas? Bueno, a ver, voy a empezar primero por la segunda pregunta, para luego centrarme en el tema de los espacios. Mi propuesta es, primero, partir de un convencimiento. Y es que cuando yo trabajo con las TIC y evalúo esas competencias en mis alumnos, lo estoy haciendo bien. Mis alumnos están siendo bien formados. Y por otro lado, mis alumnos están adquiriendo conocimientos fundamentales. Primera convicción. Segunda convicción. Estoy convencido de que alumnos bien formados responderán de forma adecuada a cualquier tipo de examen. Es cierto que la forma de evaluar condiciona el resultado, pero es cierto también que si yo utilizo diversas formas de evaluación, voy a estar mucho más informado de los conocimientos, de las habilidades de mi alumnado, que si solamente utilizo una que son los exámenes tradicionales. Luego, mi idea es, y esto es la convicción con la que yo he trabajado, y hasta ahora los exámenes externos no han, bueno, antes y después de las no han alterado en absoluto, y es que un alumno que piense, un alumno bien formado responderá correctamente a cualquier examen que se le haga, en tanto en cuanto este examen sea racional. Quiero decir, si lo que le vamos a preguntar son las listas de los Reyes Godos o el teléfono o el listín telefónico, entonces apaga y vámonos. Muchas veces esta contradicción es la que nos lleva a decir, bueno, si al fin lo que importa es lo que mis alumnos respondan en un test del gobierno, pues entonces yo trabajo con ellos normalmente y me olvido. Eso en el fondo no es nada más que una coartada. Trabajemos en el sentido de evaluar y de formar a nuestros alumnos y evaluarlos de manera, ¿verdad?, que seamos capaces de detectar sus capacidades y sus habilidades. Y por lo tanto utilicemos una panoplia
de modos de evaluación, de fórmulas de evaluación diferentes. Segunda cuestión, con respecto a lo de los espacios. A ver, ¿hay que crear nuevos espacios? Sí. ¿Cómo deben ser esos espacios? Vamos a ver. Yo aquí voy a aventurar una respuesta y después haré una explicación sobre cuál. Esto es un tema antiguo. Yo el primero que le oí hablar del tema hace unos 7 u 8 años fue a José Antonio Blesa en una comida. Me comentaba que él intentaba hacer en Ariño pues un nuevo centro que fuera transparente, que los alumnos pudieran ir de las diversas clases, etcétera, etcétera, que no hubiera clases, que hubiera espacios. A mí aquello me fascinó y desde entonces le presté una gran atención. Después me he dado cuenta, ¿verdad?, de que a nivel mundial se está atendiendo a eso. Hay colegios en muchas partes del mundo que ya han cambiado sus formas externas, no solo los escandinavos, ni uno en Nueva Zelanda, otro en Inglaterra, etcétera, etcétera, donde se pueden encontrar ejemplos. Yo el otro día, precisamente buscando, para preparar la presentación, busqué y me encontré con una página que decía los 10 colegios más innovadores del mundo. Y había unas arquitecturas realmente muy sugerentes. En la actualidad, ¿se está produciendo esto? Sí, y en España también. Miren, a ver, en este momento sé que en Gerona los jesuitas están implementando nuevas formas de organizar el espacio. Sé que en Madrid hay otro colegio jesuita que en una zona un colegio bastante de personas bastante deprimidas, ¿no? No me refiero al colegio, sino a la zona es deprimida. Los quienes trabajan en el colegio son gente muy vocacional. Es decir, hablando con su jefe de estudios me decía que habían diseñado nuevas aulas para generar una nueva experiencia en la cual se mezclaban cursos y tal, y me pareció fascinante. Esto me lo contó hace 5 años, lo volví a ver este curso y me comentó que les iba muy bien. Todavía no he podido ver, pero seguramente iré. Entonces, esas experiencias supongo que llevará tiempo aquilatarlas y, como siempre decimos, hay que adaptarlas a la realidad. Entonces, cada colegio tenderá a ser una cosa algo diferente. Bueno, quisiera agradecerle su presencia en este webinar. Estoy encantado de haber estado aquí, de responder a sus preguntas y estaría encantado de responderlas en cualquier otro lugar, en cualquier otro. Me tienen a su disposición para lo que deseen. Muchas gracias. Bien, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia. Tenéis la presentación al completo de Pepe en los grupos de trabajo de Edulán y ahí tenéis todos sus datos, con dirección de correo y todo. Si no estuviera, la completaremos estos días y lo vais a encontrar cuando queráis. Y podemos seguir debatiendo con el hashtag de InnovaEdulán. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos el lujo de disfrutar estos días en Edutopía de un montón de profes, sabios, innovadores, amigos, y saldremos tan agotados como divertidos. Pero aprenderemos otro montón más que pensamos transferiros, bueno, incluido eso, una buena conversación con José Amblesa, grabada en vídeo y compartida con todos vosotros. Entonces, os invito a estar presentes en el próximo webinar, que será dentro de 3 semanas, sobre realidad aumentada, y a que nos propongáis cualquier tipo de cosa, porque vamos a estar pendientes de ayudaros, de participar, de involucrarnos como comunidad y como personas que sentimos que hace falta ese cambio. Así que yo creo que debo dar esto por finalizado, dándole gracias a Pepe por su presencia, su sapiencia y sus ganas de luchar ahí. Muchísimas gracias desde Zaragoza, desde Edulán.
unos locos de la educación y de la tecnología que os provocamos y os proponemos que nos propongáis todavía más cosas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Todos, lo que queráis, por el portal, por correo electrónico, somos sencillamente vuestros. Un abrazo grande.